El ataúd estaba sellado, y la novia del millonario no derramó ni una sola lágrima. En el silencio lujoso de la mansión, en Lomas de Chapultepec, solo se oía el llanto desgarrador de un padre, don Arturo Montes, un hombre quebrado por la tragedia. Elena Ramírez, la empleada de limpieza, observaba desde el fondo, invisible con su uniforme. Ella veía el dolor real del padre y la fría actuación de la futura esposa, Sofía. Había algo en la prisa de ese funeral que helaba la sangre, algo que no cuadraba. La mansión olía a flores caras y a una mentira profunda, un secreto que todos ignoraban. Elena sintió un escalofrío. Su intuición le gritaba que el pequeño ataúd blanco no era el final de la historia, sino el comienzo de un horror. Pero nadie en esa sala, llena de gente rica y poderosa, imaginaba la oscura verdad que esa humilde mujer estaba a punto de descubrir. Antes de continuar con esta emocionante historia, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? La opulencia de Lomas de Chapultepec era un mundo aparte. Los jardines perfectamente cuidados y el mármol frío de los pisos contrastaban con el polvo que Elena limpiaba a diario. Ella, Elena Ramírez, era una figura silenciosa en ese escenario de riqueza. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo duro, se movían con una eficiencia que la volvía invisible para los dueños de la casa. Sus ojos, sin embargo, no descansaban. Marcados por los años de servicio, cargaban una sabiduría que captaba los detalles que otros despreciaban. Veía más allá del brillo del dinero. Don Arturo Montes, el dueño de la fortuna, era un hombre poderoso, pero ahora estaba reducido a una sombra. Su dolor era palpable, un lamento sordo que llenaba cada rincón de la lujosa residencia. A su lado estaba Sofía, la prometida, joven, elegante y con una belleza calculadora. Su vestido negro era impecable, pero su rostro estaba seco, una tristeza actuada, ensayada frente al espejo. Elena notó cómo Sofía revisaba su teléfono discretamente, mientras don Arturo se aferraba a la fotografía de su joven hijo. Mientras recogía unas copas vacías cerca del gran salón, Elena escuchó un susurro. Sofía hablaba con un empleado de confianza de la casa, su voz baja pero urgente. «El dinero debe moverse esta noche, antes de que él cambie de opinión», dijo Sofía, su tono metálico, sin rastro de luto. El cómplice asintió, nervioso. «Los documentos están listos. Firmará cualquier cosa en este estado». La prisa del funeral fue una jugada maestra. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Documentos? ¿Dinero? ¿Una jugada maestra? Las piezas comenzaron a unirse de forma macabra en su mente. La injusticia era sofocante. Estaban usando el dolor más profundo de un padre, la supuesta pérdida de su hijo, para robarle. En un momento, Sofía notó la presencia de Elena. Sus ojos fríos la midieron. «¿Qué haces aquí escuchando? Largo de aquí, insolente. Vuelve a tu cocina». Elena bajó la mirada, murmurando una disculpa. «Solo limpiaba, señora. Con permiso». Pero mientras se retiraba, su humildad era solo una máscara. Por dentro, la indignación moral había encendido una llama peligrosa. «¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Hubieras confrontado a Sofía en ese momento o hubieras seguido indagando en silencio?» Elena se refugió en el área de servicio, su respiración agitada. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. «Esta noche». El tiempo corría velozmente en contra de don Arturo. El millonario, completamente cegado por el luto y la manipulación, estaba a punto de firmar su propia ruina financiera. Confiaba ciegamente en la mujer que secaba lágrimas falsas, pero para Elena había algo mucho más grave en juego que la inmensa lana de don Arturo. Era el olor a engaño, la frialdad antinatural de ese funeral tan apresurado. ¿Por qué tanta prisa por terminar todo? ¿Por qué el ataúd estaba sellado tan herméticamente? Las preguntas golpeaban la conciencia de Elena como martillos. Cada minuto que pasaba, la mentira de Sofía se solidificaba, volviéndose irreversible. El honor de la familia Montes estaba siendo arrastrado por el lodo de la ambición, y el único testigo de esta farsa era alguien a quien nadie en esa casa escucharía jamás. Era la palabra de una simple empleada contra la de la futura patrona. Si Elena hablaba ahora, sería despedida al instante.
Sofía se aseguraría de que no volviera a chambear en ningún lugar respetable de la Ciudad de México. Pero el riesgo más aterrador no era perder su trabajo, era el silencio sobre el joven hijo. Si estaban mintiendo sobre el dinero, ¿sobre qué más eran capaces de mentir? La urgencia quemaba en su pecho. Sofía no esperaría. Los documentos legales se firmarían mientras el llanto de don Arturo aún estaba fresco, antes de que la razón pudiera volver a él. Elena entendió que no solo estaba en juego una fortuna, estaba en juego la verdad de una tragedia, y quizás algo mucho más oscuro que aún no podía nombrar. Tenía que actuar ya. Elena secó sus manos temblorosas en el delantal. La injusticia era un sabor amargo en la boca. No podía quedarse de brazos cruzados mientras esa mujer, Sofía, destruía a don Arturo. Tenía que encontrar algo sólido, una prueba irrefutable antes de que firmara esos papeles. Decidió empezar por el cuarto del pequeño. El lugar estaba inquietantemente ordenado, demasiado limpio, como si quisieran borrar su existencia rápidamente. El olor a cloro de la limpieza reciente era más fuerte que el de los juguetes guardados. Mientras fingía limpiar el pasillo superior, el que conectaba las habitaciones principales con el ala de servicio, agudizó el oído. El llanto desgarrador de don Arturo inundaba la casa principal, pero Elena buscaba algo más. Un sonido fuera de lugar. Y entonces lo oyó. Un sonido débil, casi imperceptible, que venía de una bodega remota al final del pasillo de servicio. No era el viento, no era la tubería. Parecía un quejido ahogado. Su corazón dio un vuelco violento. ¿Era su imaginación jugándole una mala pasada por la tensión? ¿Un animal atrapado? La mansión era enorme, llena de ecos extraños, pero el sonido se repitió, un lamento sofocado por paredes gruesas, un lamento que sonaba terriblemente humano, terriblemente joven. Con el pretexto de buscar más productos de limpieza, caminó con el corazón en la garganta hacia esa área de la mansión, un lugar que rara vez visitaban los patrones, usado para guardar muebles viejos y adornos de otras temporadas. La puerta de la bodega estaba cerrada con llave por fuera, algo completamente inusual. Elena sintió el frío del metal en sus dedos. Acercó el oído a la madera gruesa. Silencio. El quejido había parado. Sabía que forzar la puerta solo alertaría a Sofía y al cómplice. Sería despedida antes de poder ayudar. Decidió cambiar de táctica. Si Sofía planeaba una fuga, debía haber rastros en su habitación o en el despacho que usaba. Se dirigió al despacho de don Arturo, donde Sofía había estado organizando los papeles del funeral. El cesto de basura estaba lleno de pañuelos, pero también de papeles arrugados. Elena los revisó con manos rápidas, sus ojos escaneando cifras, nombres. Encontró un sobre de una clínica de salud privada, pero lo más escalofriante estaba en la papelera de reciclaje de la computadora. Un archivo de audio, borrado apresuradamente, pero aún recuperable. Con manos temblorosas, Elena restauró el archivo y conectó sus audífonos de limpieza, manteniendo el volumen al mínimo. La voz de Sofía llenó sus oídos, fría y clara como el acero. «Estará sedado hasta que crucemos la frontera mañana», decía Sofía al cómplice. «Para cuando Arturo se dé cuenta del traspaso de fondos, ya seremos dueños de todo. El funeral falso fue brillante, está completamente destrozado». Elena se tapó la boca para no gritar. Se le heló la sangre. El niño no estaba muerto, estaba sedado, secuestrado en su propia casa. El quejido que oyó era él. El pánico la hizo buscar más rápido, más desesperadamente. Abrió un cajón del escritorio que Sofía había estado usando. Entre facturas y plumas caras, encontró algo que la víbora había pasado por alto. Un pequeño papel doblado. Era un dibujo simple, hecho con crayones. Un sol y una figura pequeña. Pero en la esquina, con letra infantil, apenas legible, alguien había escrito 2 palabras. Ayuda. Mala. Ya no necesitaba más. Era ahora o nunca. Corrió, con el papel arrugado en su mano y el audio listo en su teléfono. Irrumpió en el salón principal, donde don Arturo sostenía la pluma sobre los documentos que Sofía le presentaba. «¡Don Arturo, deténgase!», gritó Elena, rompiendo toda etiqueta y protocolo. «No firme nada. Lo están engañando, su hijo está vivo».
Sofía se levantó de un salto, su rostro pálido de furia, no de luto. ¿Qué insolencia es esta? Don Arturo, esta mujer ha perdido la razón. Está loca. Seguridad. No estoy mintiendo, insistió Elena con lágrimas de desesperación mostrando el dibujo. Y escuche esto. Es la voz de ella planeando todo. El niño está encerrado en la bodega de servicio. Don Arturo levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Vio el dibujo infantil. Escuchó los primeros segundos del audio que Elena reprodujo. Su rostro era una máscara de confusión y dolor insoportable. Sofía actuó con la velocidad de una serpiente. «Arturo, mi amor», dijo con voz rota, «mira lo que hace. ¿Vas a creerle a ella? ¿A una sirvienta oportunista que solo busca lana?» Se volvió hacia Elena con un desprecio absoluto. «¿Quieres dinero? Eso es. Te atreves a torturar a un padre en su peor momento. Lárgate de mi casa ahora mismo». Don Arturo, quebrado, vulnerable y deseando que todo el dolor terminara, eligió la mentira más fácil de aceptar. Miró a Elena con ojos muertos. «Elena, váyase. Váyase ahora mismo. Seguridad, sáquenla de aquí». Elena fue arrastrada por los guardias de seguridad, sus súplicas ahogadas por las puertas de caoba que se cerraban. «Está en la bodega, por favor, créame, su hijo». La echaron a la calle, sin nada más que su uniforme y la terrible verdad. Estaba sola, desacreditada y expulsada. Mas nadie podía imaginar que, detrás de esa humillación, había una verdad que cambiaría todo. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías rendido o habrías seguido luchando? Cuéntamelo en los comentarios. Tirada en la acera de Lomas de Chapultepec, Elena sintió que el mundo se derrumbaba. La humillación ardía en su rostro, pero la verdad de sus palabras era una brasa mucho más caliente. No podía rendirse. El joven estaba vivo. Recordó la voz del cómplice en el audio. Habían hablado de mañana, de cruzar la frontera, pero también recordó algo que escuchó en el pasillo. La vieja casona de Tlalpan. Era una pista, la única que tenía. Sin lana para un taxi rápido, Elena corrió a la avenida principal y se subió al primer pecero que iba hacia el sur. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada minuto perdido aumentaba el peligro para el muchacho. Rezaba en silencio, aferrándose al dibujo arrugado en su bolsillo. La inocencia de esa palabra, mala, era la única prueba de la maldad que ella había presenciado. El viaje pareció durar una eternidad. Finalmente llegó a la zona de Tlalpan. Las calles se volvieron más oscuras, menos cuidadas. Preguntó por la casona abandonada, y un vendedor nocturno le señaló una dirección al final de un camino de terracería. Llegó sin aliento. La propiedad estaba en ruinas, protegida por un muro alto y una reja oxidada. Pero la reja estaba entreabierta, y mal estacionado entre los árboles secos, reconoció el auto del empleado cómplice de Sofía. Un miedo profundo la invadió. Estaba sola. Eran 2 contra 1 y eran peligrosos. Pero el sonido de un motor encendiéndose la hizo reaccionar. Estaban a punto de irse. Corrió hacia la parte trasera de la casona. Allí estaban bajo la luz débil de un foco exterior. Sofía, ya sin su vestido de luto, vestía ropa de viaje. El cómplice estaba cerrando la cajuela de un segundo vehículo, una camioneta grande. Vio la caja. No era un ataúd, sino una caja de madera grande, como las usadas para transportar arte o esculturas costosas. Estaba sellada, pero Elena vio los pequeños agujeros de ventilación taladrados en un costado. «Date prisa», siseó Sofía al cómplice. «Tenemos que llegar al aeropuerto de carga antes del amanecer. Una vez que el paquete esté en el aire, Arturo podrá firmar lo que quiera». Y entonces, Elena lo escuchó de nuevo. El mismo quejido ahogado que oyó en la bodega. Un llanto débil, sofocado por la madera, proveniente del interior de esa caja de carga. El gran giro de la historia estaba aquí. El niño no solo estaba secuestrado, estaba siendo traficado como si fuera mercancía. El funeral no fue solo una farsa para el dinero, fue la coartada perfecta para desaparecerlo. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Elena ya no sintió miedo, solo una furia justa. Supo en ese instante que el niño no aguantaría mucho tiempo encerrado así. Salió de las sombras, su teléfono en la mano, grabando. «¡Abran esa caja!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones.
Sofía y el cómplice se congelaron, sus rostros pálidos de shock al verla allí, como un fantasma de la justicia que se negaba a desaparecer. Sofía se recuperó del shock. Su rostro hermoso se contorsionó por el más puro odio. «Tú otra vez, maldita sirvienta. ¿Quién te crees? ¡Atrápala!». El cómplice, un hombre corpulento y nervioso, se abalanzó sobre Elena. Pero ella ya no era la mujer invisible que limpiaba rincones. Era una defensora. Esquivó el primer manotazo y gritó con toda su alma hacia la caja de madera. «Mijo, no tengas miedo. Tu papá te busca. Grita fuerte». Como respuesta, los golpes desde dentro de la caja se intensificaron. Un llanto asustado, pero lleno de energía, respondió al llamado. El joven estaba consciente. «Cállala», gritó Sofía, perdiendo toda su compostura y elegancia. «Termina con ella y vámonos de una vez. El avión de carga no va a esperar». El cómplice la agarró del brazo con fuerza, intentando arrebatarle el celular con el que Elena seguía grabando la evidencia irrefutable de sus crímenes. Elena luchó con la fuerza desesperada de una madre. Mordió, pateó y se aferró al teléfono, sabiendo que era la única prueba que tenía para salvarlos. Justo cuando el hombre levantaba la mano para golpearla y silenciarla definitivamente, un par de faros cegadores inundaron el patio abandonado. Un carro de lujo frenó bruscamente, levantando polvo. Las puertas se abrieron de golpe. Era don Arturo Montes. Ya no se veía quebrado, estaba furioso. Las palabras de Elena en la mansión, el dibujo infantil, habían sembrado una duda terrible. Había usado sus recursos, había rastreado el celular de Sofía hasta esa casona de Tlalpan. Vio la escena completa con sus propios ojos. A Elena, su empleada humilde, luchando por su hijo. Vio a Sofía, la traidora, gritando órdenes, y escuchó el llanto. «¡Mi hijo!», rugió don Arturo. Con una fuerza que ni él mismo sabía que poseía, se abalanzó sobre el cómplice y lo derribó al suelo como si fuera un muñeco de trapo. Corrió hacia la caja de madera, ignorando los gritos de Sofía. Rompió los cerrojos con sus propias manos, desgarrándose los nudillos. La tapa se abrió de golpe. Adentro, aturdido por los sedantes y asustado, pero vivo, estaba su joven hijo. El muchacho parpadeó ante la luz. «¡Papá!», susurró, extendiendo los brazos débiles. El reencuentro fue una explosión de emoción. Don Arturo lo sacó de la caja y lo abrazó contra su pecho, llorando, esta vez con lágrimas de alivio y de una rabia profunda. Sofía, pálida como un fantasma, intentó una última mentira desesperada. «¡Arturo! Fue Elena. Ella lo secuestró, yo estaba tratando de rescatarlo, mi amor». Pero don Arturo levantó la mano, y su mirada era letal. «Silencio. Lo vi todo, y lo escuché todo». El teléfono de Elena, caído en el suelo, seguía grabando. La humillación de Sofía fue total. Su máscara de lujo y tristeza actuada se hizo añicos. Quedó expuesta bajo las luces del auto, temblando, no de frío, sino de pánico puro. Las sirenas de la policía, llamadas por don Arturo mientras venía en camino, llenaron la noche. La justicia, por fin, había llegado a la casona de Tlalpan. El reencuentro entre don Arturo y su hijo fue un milagro bajo la luna de Tlalpan. El padre sostenía al joven como si fuera el tesoro más frágil del mundo, cubriéndolo de besos, incapaz de creer que el calor volvía a su vida. Sofía y su cómplice fueron esposados. La arrogancia se había evaporado de sus rostros. Solo quedaba la fría realidad de la justicia. La mujer que había fingido llorar por un niño, ahora lloraba lágrimas reales por su propia libertad perdida. Al día siguiente, la mansión de Lomas de Chapultepec respiraba un aire diferente. Ya no olía a flores de funeral, sino a esperanza. Don Arturo mandó llamar a Elena, no al área de servicio, sino a su despacho principal. El millonario, con su hijo a salvo jugando en la alfombra, la miró con una profunda vergüenza y gratitud. «Elena», dijo con voz entrecortada, «usted arriesgó todo por mi familia, mientras yo, ciego de dolor, la insulté y la eché. Le pidió perdón, no como un patrón a una empleada, sino como un hombre a otro ser humano que le había salvado el alma. No supe ver el oro puro que tenía frente a mí, disfrazado de humildad». Don Arturo rompió los documentos que Sofía había preparado. En su lugar firmó unos nuevos: la creación de una fundación dedicada a ayudar y proteger a jóvenes en riesgo,
un proyecto social masivo. Y quiero que usted sea la directora, Elena Ramírez, anunció don Arturo, dejando a Elena sin palabras. Alguien con su intuición, su valor y su corazón no debe limpiar sombras, debe traer luz. En esa oficina, las barreras sociales de la Ciudad de México se disolvieron. Ya no eran el millonario y la empleada. Eran dos personas unidas por una lección inolvidable. Aquel día, todos aprendieron que la verdadera riqueza no está en las apariencias, ni en el lujo, ni en los trajes caros. La verdadera nobleza se encuentra en el valor de escuchar la intuición y defender la verdad, aunque el mundo entero te llame invisible. ¿Y tú, qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Si esta historia conmovió tu corazón y te recordó el poder de la justicia, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje.